El comedor de campaña y la lista de mitos. El comedor del 7º Regimiento Kark estaba excavado en las entrañas de la roca, protegido por metros de aleación y escudos que zumbaban de forma constante, como un corazón mecánico que mantenía viva la fortaleza. Era un espacio amplio, de techos bajos y paredes reforzadas, iluminado por franjas de luz ámbar que suavizaban la dureza metálica del lugar. Las mesas, largas y robustas, estaban alineadas en filas, cada una marcada con el emblema triangular de la unidad, grabado a fuego sobre el acero. En ese momento, la rutina habitual de comidas se había transformado en un evento que todos querían presenciar. En el centro del comedor, un proyector holográfico flotaba sobre una plataforma circular, lanzando imágenes en alta resolución que giraban lentamente en el aire. Se trataba de un archivo recién llegado desde el Comando Central, titulado Mitos y rarezas de la especie humana. Oficialmente, era material de educación cultural para entender mejor a los aliados humanos de la coalición. En la práctica, se había convertido en una sesión de entretenimiento cargada de burlas. Las imágenes mostraban a soldados humanos en situaciones extremas, soportando temperaturas bajo cero con equipos mínimos, cruzando el vacío entre naves sin trajes presurizados completos, bebiendo líquidos humeantes que cualquier otra especie consideraría letales, o sonriendo en medio de combates desesperados. La narración imperial que acompañaba el archivo estaba claramente diseñada para el ridículo. Criaturas primitivas que desafían la lógica, que encuentran placer en el dolor, que ríen cuando la muerte les respira en la nuca. Las carcajadas resonaban por todo el comedor. Los Kark, una especie sauriana de complexión robusta y escamas endurecidas, golpeaban sus armaduras con los puños en señal de diversión. Algunos imitaban las sonrisas humanas mostrando sus propios colmillos, otros repetían frases del archivo con acento burlesco. A un lado, apartado de la algarabía, estaba sentado Aiden Mercer, el asesor táctico humano asignado al regimiento. Vestía un uniforme gris oscuro, sin insignias más allá de una discreta placa en el hombro izquierdo con el símbolo de asesor de la coalición. Su cabello, corto y oscuro, mostraba canas en las sienes, y sus ojos, de un tono gris metálico, observaban con una calma desconcertante. No reaccionaba a las burlas ni a las exageraciones del archivo. Se limitaba a beber de una jarra de agua, mientras su mirada se mantenía fija en los detalles que nadie más parecía notar, la forma en que un soldado en la grabación colocaba el pie para ganar estabilidad en terreno helado, el patrón de respiración en un corredor de vacío, la cadencia exacta con la que un pelotón intercambiaba miradas antes de moverse. La sala estalló en carcajadas aún más fuertes cuando apareció un clip mostrando a un grupo de humanos avanzando por un túnel volcánico, rodeados de columnas de humo y lava. Los sensores de la grabación marcaban temperaturas que habrían desintegrado la piel Kark en segundos. La narración imperial describía la escena como un ejemplo de suicidio por orgullo cultural. Para los presentes, aquello era una broma perfecta. Aiden dejó su vaso sobre la mesa con un golpe preciso. El sonido seco, metálico, resonó lo suficiente para que varias cabezas se giraran. Se levantó despacio y caminó hacia el proyector. Con un movimiento rápido de su pulsera táctica, detuvo la proyección. La última imagen quedó congelada, un humano con el rostro ennegrecido por el hollín, sonriendo mientras la luz del magma iluminaba sus ojos. No son mitos, dijo con voz firme y baja, pero cargada de autoridad. Son registros. En el aire apareció un nuevo conjunto de hologramas, esta vez sin narradores burlones ni música caricaturesca. Eran datos técnicos, telemetría de armaduras, registros biométricos, informes de misión. Aiden explicó, con la precisión de quien habla desde la experiencia, beber veneno no era un acto irracional, sino un entrenamiento controlado en microdosis para fortalecer el metabolismo contra toxinas. Sonreír antes del combate era parte de un protocolo psicológico diseñado para estabilizar hormonas y mantener la precisión. Caminar en el vacil consistía en el uso de geles pulmonares, microcampos de presión y control absoluto de la respiración durante intervalos calculados. Mientras hablaba, las imágenes mostraban operaciones reales, escuadras cruzando corredores de vacío con pasos sincronizados, soldados resistiendo ambientes extremos con técnicas de disipación de calor, pelotones manteniendo la calma bajo fuego constante gracias a patrones de comunicación codificados. El tono en la sala empezó a cambiar. Las risas disminuyeron. Algunos Kark, antes burlones, observaban con una atención nueva, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Entonces, un retumbar profundo sacudió el suelo. Las luces parpadearon y un pitido agudo cortó el aire.
Los comunicadores de los oficiales vibraron al mismo tiempo, proyectando el mismo mensaje en letras rojas. Alerta roja, emisor heliógrafo detectado. El coronel Tarnir, enorme bajo su armadura negra con bordes rojos, entró al comedor. Su voz retumbó como un golpe de cañón. El heliógrafo alcanzará esta posición en 5 minutos. Los Karg comenzaron a moverse con disciplina automática, cierre de compuertas, evacuación de no combatientes, preparación de escudos. Aiden, sin apartar la mirada del coronel, dio un paso al frente. Dame el mando táctico por 24 horas. El silencio que siguió fue pesado. Ceder el control a un humano no estaba en la naturaleza de los Karg. Tarnir lo evaluó con sus pupilas verticales, midiendo cada fibra de su lenguaje corporal. Finalmente, asintió con un gruñido bajo. 24 horas. Entonces olviden las burlas, sentenció Aiden. Desde ahora, esos mitos serán nuestra única oportunidad de sobrevivir. Las luces de emergencia bañaron la sala en rojo mientras el primer pulso del heliógrafo atravesaba la atmósfera. Las risas habían desaparecido. El séptimo regimiento Karg entendió, quizá por primera vez, que lo que habían llamado supersticiones humanas podía ser la línea entre la vida y la aniquilación. La verdad detrás del dolor, doctrinas de resiliencia. El eco del retumbar lejano aún vibraba en las paredes del complejo cuando Aiden recibió el control táctico. Las compuertas internas se cerraban con un golpe sordo, y los pasillos quedaban bañados en luces rojas intermitentes. En la sala de mando, los oficiales Karg trabajaban con precisión marcial, aunque sus movimientos mostraban una tensión que pocos reconocían abiertamente. El heliógrafo era un arma temida, capaz de desintegrar estructuras a través de pulsos energéticos modulados que encontraban resonancias en los metales de la construcción. Nunca había fallado. Aiden estudió las lecturas proyectadas en la mesa central. Los sensores indicaban que el primer pulso ya había golpeado la montaña, pero la estructura permanecía intacta. La sorpresa se reflejó en varios rostros Karg. Era la primera vez que sobrevivían al impacto inicial sin daños significativos. Lo que no sabían es que Aiden lo había anticipado, conocía el arma y había ordenado, minutos antes, reforzar ciertos sectores con un patrón específico de disipadores. No se confíen, dijo sin apartar la vista de los datos. Este fue solo un tanteo. Vendrán con más fuerza y con un patrón que busque fracturar su disciplina. Sus palabras no cayeron en oídos vacíos. Los Karg entendían la estrategia, pero aún les costaba aceptar que la mente humana pudiera prever tácticas que ellos mismos no habían contemplado. Para disipar esa duda, Aiden decidió enseñarles algo que ningún archivo propagandístico explicaba: el uso del dolor como herramienta de combate. Ordenó que se reuniera al pelotón de élite del regimiento en la cámara de entrenamiento número 3. El lugar era un domo cubierto por placas de absorción térmica, con piso segmentado en módulos que podían simular diferentes tipos de terreno. Allí, los Karg se situaron formando un semicírculo, observando al humano con expectación. Aiden inició su demostración con una proyección de la campaña de Ujandelta, un asedio prolongado en el que una brigada humana resistió 72 horas bajo fuego constante. En las imágenes, los soldados permanecían firmes incluso cuando las explosiones los derribaban al suelo. Se levantaban, reajustaban su posición y seguían combatiendo. No había gritos de dolor ni muestras de desesperación. El dolor es un mensaje, explicó Aiden. La mayoría lo interpreta como un alto obligatorio. Nosotros lo traducimos en datos: qué parte del cuerpo está comprometida, qué movimiento debemos ajustar, qué riesgo estamos dispuestos a asumir. Mostró lecturas de pulsos cardíacos y niveles de cortisol. Explicó cómo las microdosis de analgésicos, combinadas con técnicas de respiración fraccionada, permitían mantener la concentración. Describió la importancia del humor controlado, no como frivolidad, sino como un ancla emocional para evitar que la mente colapsara. Para ilustrarlo, activó una simulación de combate en la que los soldados recibían descargas moderadas y debían continuar la misión. Los Karg, acostumbrados a retirar a sus heridos de inmediato, se sorprendieron al ver cómo los humanos adaptaban sus movimientos al dolor sin interrumpir la operación. Luego, Aiden ordenó que todos los presentes pasaran a un ejercicio práctico. Activó un módulo de entrenamiento de baja temperatura, reduciendo el ambiente a niveles que entumecerían los músculos Karg en minutos. En silencio, comenzó a moverse por el terreno simulado, controlando cada paso, cada respiración. El hielo crujía bajo sus botas,
y su exhalación salía como vapor denso. Los Kark intentaron seguirlo, pero pronto sus movimientos se volvieron torpes. Controlen la respiración, no los músculos, instruyó Aiden. El cuerpo se adapta si la mente le ordena cómo. Uno a uno, empezaron a imitar su cadencia, a sincronizar sus inhalaciones y exhalaciones. La temperatura seguía bajando, pero el pelotón duró más de lo que cualquiera habría apostado al inicio. Cuando se apagó la simulación, los Kark se miraban entre sí con una mezcla de respeto y desconcierto. El entrenamiento se interrumpió por una alerta en los comunicadores. Las ondas imperiales estaban recalibrando el heliógrafo. Aiden regresó a la sala de mando y dio órdenes precisas: evacuar las zonas más expuestas y sembrar balizas de risa en los túneles periféricos. Eran dispositivos que emitían fragmentos de conversaciones humanas en tono jovial, diseñados para confundir los algoritmos de reconocimiento emocional del enemigo. El segundo pulso del heliógrafo golpeó. La montaña entera vibró como una campana, pero la base volvió a resistir. Los escudos se mantuvieron estables y las lecturas estructurales mostraron daños mínimos. El coronel Tarnir miró a Aiden, sin pronunciar palabra, pero con un gesto que dejaba claro que empezaba a reconsiderar sus prejuicios. El humano no celebró. Sabía que la resistencia física era solo una parte de la ecuación. La verdadera amenaza del enemigo aún estaba por llegar, y no sería algo que pudieran enfrentar únicamente con metal y pólvora. Cuando todos creían que tenían un respiro, Aiden solicitó acceso a los canales de inteligencia. Entre los datos interceptados, encontró una referencia inquietante: el heliógrafo no era el arma principal, sino una distracción. Lo que realmente temía era algo llamado Coro de las Almas. Mientras los Kark revisaban sus sistemas y reforzaban defensas, Aiden se quedó observando la proyección de ese nombre en la pantalla. Conocía lo suficiente para entender que cualquier arma que usara la mente como campo de batalla requeriría un enfoque completamente distinto. Y para eso, tendría que romper más prejuicios antes de que fuera demasiado tarde. Caminantes del vacío, anatomía de una imposibilidad. La confirmación de que el heliógrafo era solo una distracción cambió por completo la atmósfera en la sala de mando. Los Kark, que habían empezado a relajarse después de resistir 2 impactos, recuperaron la rigidez en sus posturas. Las lecturas interceptadas eran fragmentarias, pero suficientes para inquietar incluso a Tarnir. El Coro de las Almas aparecía mencionado en transmisiones cifradas, asociado a términos como sincronización mental y dominio emocional colectivo. Aiden no perdió tiempo. Sabía que antes de enfrentarse a un arma psíquica necesitaba demostrar, sin dejar lugar a dudas, que la resistencia humana no dependía únicamente de músculo o blindaje, sino de adaptaciones imposibles para la mayoría de especies. Escogió un mito que los Kark siempre habían considerado absurdo: la capacidad humana de caminar en el vacío sin protección completa. Convocó a un pelotón mixto en el hangar de entrenamiento orbital, un espacio circular protegido por campos de contención y con ventanales que mostraban el abismo estrellado. Allí, ordenó que prepararan un corredor improvisado entre 2 esclusas abiertas al vacío, sin atmósfera ni gravedad, apenas estabilizado por microcampos que reducían, pero no eliminaban, el riesgo. Los Kark observaban incrédulos. Para ellos, cualquier exposición al vacío, incluso durante segundos, era sentencia de muerte segura. Aiden activó una proyección de la Operación Pórtico, una misión de rescate en la que un equipo humano había cruzado un astillero perforado en el espacio exterior para salvar a colonos atrapados. Las grabaciones mostraban cómo, en ventanas de 14 a 18 segundos, atravesaban tramos sin aire, exhalando antes de salir, moviéndose con pasos precisos y evitando inflar los pulmones para impedir lesiones internas. No se trata de desafiar la física, explicó Aiden, sino de conocerla mejor que nadie y usarla a tu favor. El entrenamiento comenzó. Aiden guió a los Kark paso a paso: primero, controlar la respiración, luego, sincronizar cada movimiento, finalmente, entrar en la esclusa y atravesar el corredor sin entrar en pánico. El primer intento fue un fracaso. 3 Kark se desorientaron al instante y tuvieron que ser recuperados. Aiden repitió las instrucciones, esta vez incorporando un ritmo de conteo que servía de metrónomo mental: 4 tiempos para inhalar, exhalar, impulsarse y anclar. En el segundo intento, algo cambió. Kelek, una de las sargentos más jóvenes, logró atravesar el corredor. A su regreso, su pulso era elevado pero estable. Había seguido cada orden, cada pausa, cada impulso.
El resto empezó a imitarla. El miedo inicial se transformó en concentración pura. Cuando el último Kark completó la prueba, Aiden los reunió. Lo que ustedes llamaban mito era simplemente una técnica que no comprendían. Y lo mismo ocurrirá con el coro de las almas. Intentará controlar lo que sienten, pero si aprenden a regularlo, no podrá romperlos. Antes de que pudieran procesar sus palabras, un operador de comunicaciones interrumpió el entrenamiento. En la pantalla central apareció la imagen de una cápsula imperial detectada en la órbita baja. Su trayectoria sugería que había sido abandonada intencionalmente. El protocolo dictaba destruirla, pero Aiden ordenó lo contrario: enviaría un equipo de recuperación. Horas después, en el laboratorio, desmontaron la cápsula. En su interior había fragmentos de circuitos, una matriz de grabación dañada y un conjunto de esferas negras del tamaño de un puño. Cuando las conectaron a un analizador, emitieron un pulso sonoro casi imperceptible, pero que hizo que dos técnicos Kark se detuvieran en seco, con la respiración agitada. Aiden observó los monitores. El pulso alteraba patrones neuronales básicos, aumentaba la sensación de culpa, distorsionaba recuerdos, debilitaba la capacidad de concentración. Aquello era solo un componente, una pieza de algo mayor. El coro de las almas no atacaba con fuego ni acero, sino con la propia mente del adversario. El hallazgo dejó claro que el tiempo se agotaba. El enemigo no necesitaba destruir físicamente la base, bastaba con quebrar la voluntad de quienes la defendían. Si no encontraba la forma de neutralizar el arma, el séptimo regimiento caería sin un solo disparo más. Aiden sabía que la clave sería entrenarlos no solo para resistir el vacío físico, sino también el vacío emocional que el coro intentaría imponerles. Y para eso, tendría que enseñarles la doctrina más extraña para cualquier Kark: la sonrisa antes de la tormenta. El humor como protocolo, la sonrisa antes de la tormenta. El descubrimiento de las esferas negras confirmó lo que Aiden temía: el coro de las almas no era una simple táctica de miedo, sino un arma memética diseñada para infiltrarse en las emociones y desarmar la voluntad de combate desde dentro. El laboratorio quedó sellado, y las esferas fueron colocadas en un contenedor de aislamiento. Aún así, varios técnicos Kark permanecieron inquietos horas después, como si una sombra persistiera en el borde de sus pensamientos. En la sala de mando, Aiden presentó su informe. El coro manipula las respuestas emocionales primarias: culpa, miedo, desesperanza. No importa la fuerza física, si quiebra la mente, el cuerpo se rinde. La única defensa es entrenar el control de las emociones, y eso significa usar algo que ustedes siempre han malinterpretado: la risa. Los Kark se miraron entre sí, confundidos. Para ellos, el humor era signo de relajación o de burla, no de disciplina. Tarnir frunció el ceño, escéptico, pero Aiden no esperó su aprobación. Convocó al pelotón de élite al domo de simulación y activó un escenario de combate urbano con un añadido: un canal de comunicación interno constantemente abierto entre todos los miembros del equipo. Este es el protocolo Harlequin, explicó mientras cargaba el programa. Durante el combate, intercambien frases absurdas, chistes internos, recuerdos positivos. No es distracción, es una forma de regular el cortisol y mantener la mente anclada en algo que no puede manipular el enemigo. La simulación comenzó. Proyectiles de entrenamiento y ráfagas sónicas inundaron el entorno virtual. Aiden se desplazaba entre las coberturas con movimientos calculados, y de vez en cuando soltaba comentarios que parecían fuera de lugar: una anécdota sobre un almuerzo en condiciones extremas, una frase absurda que no encajaba con la tensión del momento. Al principio, los Kark no sabían cómo reaccionar, pero poco a poco algunos respondieron, adaptando el ritmo. Lo que empezó como incomodidad se convirtió en un patrón. Entre órdenes tácticas y alertas de posición, el canal se llenó de breves chispazos de humor. El resultado fue inmediato: los niveles de estrés, monitoreados en tiempo real, descendieron, la precisión en los disparos aumentó, los tiempos de reacción se acortaron. El ruido emocional que podría aprovechar el coro se reducía a casi nada. Tras varias rondas, Aiden detuvo la simulación y mostró los datos. Esto no elimina el miedo, pero lo convierte en algo funcional. El enemigo puede amplificar emociones negativas, pero no puede romper una mente que se autorregula. Antes de que el entrenamiento terminara, las alarmas volvieron a sonar. Un operador informó que el coro había sido activado a distancia. Ondas de baja frecuencia recorrían la montaña,
y varios soldados reportaban oír voces que les hablaban con acento familiar, recordándoles fracasos y culpas pasadas. Era la primera prueba real. Aiden dio una orden inmediata. Modo Harlequin, ahora. El pelotón activó el canal común. Entre las voces falsas y los susurros que el coro implantaba, comenzaron a fluir las frases absurdas, las bromas internas, los recuerdos compartidos durante los entrenamientos. El contraste era tan marcado que los algoritmos de interferencia del enemigo no podían sincronizarse con las ondas cerebrales del equipo. En la sala de mando, Tarnir observó las gráficas. Las unidades que no seguían el protocolo mostraban caídas drásticas en la coordinación, las que si lo aplicaban mantenían su rendimiento estable. Por primera vez, comprendió que los mitos humanos tenían una lógica que no podía medirse con sensores convencionales. El ataque cesó tan repentinamente como había empezado. Sin embargo, las lecturas indicaban que el coro no había mostrado toda su capacidad. Aiden sabía que la próxima vez la presión sería mayor, y que las esferas encontradas eran solo terminales de un sistema mucho más amplio. Pero también sabía algo más. Ahora tenían una base sobre la que construir una defensa memética. Y con el protocolo Harlequin, podía convertir a un regimiento entero en un blanco mucho más difícil de quebrar. Coro contra coro, ingeniería memética humana. El ataque de prueba del coro había dejado claro que no se trataba de un arma estática. Era adaptable, maleable, capaz de intensificar sus efectos con cada interacción. Aiden lo comprendió en cuanto revisó las lecturas. Las ondas no eran simples emisiones constantes, sino secuencias moduladas que respondían al estado emocional de las víctimas. Cuanto más miedo o culpa detectaban, más se afinaban las frecuencias. En la sala de mando, los Kark trabajaban con urgencia. Los informes llegaban en oleadas, soldados que se arrodillaban en pleno pasillo, jurando escuchar la voz de familiares muertos, centinelas que abandonaban sus puestos porque sentían un peso insoportable en el pecho. No había impacto físico, pero la base empezaba a fracturarse desde dentro. Aiden sabía que no podían limitarse a resistir. El coro debía ser enfrentado con su propio lenguaje, un contraataque memético capaz de desorganizar sus patrones. Reunió a Tarnir y a los líderes de escuadra y presentó su plan. Crearemos un contracoro. No será una simple interferencia técnica, será una red sincronizada de emociones positivas y patrones rítmicos. Vamos a entrenar al regimiento para latir como una sola criatura. El entrenamiento comenzó de inmediato. Los sensores cardíacos se conectaron a un sistema central que medía y retransmitía la frecuencia dominante a todo el pelotón. Cada Kark debía regular su respiración y su pulso para igualarlo al de los demás. Aiden añadió anclajes culturales, cantos de victoria Kark, combinados con fragmentos de melodías humanas y chasquidos rítmicos que servían de marca temporal. El resultado era una cadencia extraña, hipnótica, que resonaba en el pecho más que en los oídos. La primera prueba real llegó antes de lo previsto. El coro lanzó un nuevo ataque, esta vez mucho más intenso. Las voces eran más nítidas, casi indistinguibles de recuerdos reales. En un principio, el pulso colectivo titubeó, pero Aiden dio la orden de activar el contracoro. El efecto fue inmediato. En lugar de aislarse, cada soldado sintió el latido de los demás, reforzando la sincronía. Las voces falsas del coro se vieron ahogadas por una corriente interna de sonido y ritmo que no podían replicar. Los gráficos mostraban un descenso abrupto en la influencia memética enemiga sobre las unidades que participaban en el protocolo. Fue entonces cuando Aiden detectó algo inesperado. El patrón de emisión del coro no provenía de múltiples puntos de la órbita, sino de un único núcleo, un transmisor central que amplificaba sus ondas a través de artefactos dispersos. Analizando la frecuencia de retorno, descubrió que esos repetidores no eran dispositivos de comunicación, sino objetos ya presentes en la base, las insignias ceremoniales de metal sagrado que colgaban en las alas nobles del regimiento. Esos metales están afinados a la frecuencia del coro, explicó Aiden. Llevan resonando desde que llegamos, listos para amplificar la señal. Tarnir dudó. Aquellas insignias representaban generaciones de victorias y sacrificios. Arrancarlas sería un acto de sacrilegio. El silencio en la sala era tenso, hasta que Kelek, la sargento joven que había cruzado el corredor de vacío, dio un paso al frente. Sin pedir permiso, arrancó la primera insignia de la pared y la dejó caer al suelo con un estrépito metálico. Prefiero perder un símbolo que perder la mente, dijo, y su voz resonó más que cualquier himno. Uno a uno,
Los soldados comenzaron a desmontar las placas. Los sensores mostraron una disminución inmediata del 27% en la intensidad de las ondas del coro. El contracoro ganó fuerza. La moral, que había estado al borde de la ruptura, se encendió de nuevo. Aiden no perdió el momento. Con la ubicación del núcleo del coro confirmada, una nave de diseño imperial en órbita alta, identificada como una nave catedral, trazó un plan para abordarla. No habría oportunidad para un asedio prolongado. Tendrían que usar las mismas tácticas que antes parecían mitos: corredores de vacío, sincronía memética y protocolo Harlequin a plena potencia. En la sala de mando, la proyección de la nave catedral giraba lentamente sobre el holomapa. El próximo paso sería llevar el contracoro directamente al corazón del arma enemiga. Si tenían éxito, el coro de las almas quedaría silenciado. Si fallaban, el regimiento entero no solo caería, sino que se convertiría en su propia prisión mental. Aiden miró a cada uno de los presentes. Ya no veía burlas ni escepticismo, solo determinación. El asalto estaba decidido. La verdad entera, victoria, costo y legado. La nave catedral imperial se alzaba sobre la órbita alta como una sombra ornamentada, un coloso de metal oscuro y vitrales blindados que emitían destellos rojizos al reflejar la luz de la estrella cercana. No era solo un transmisor del coro de las almas, era su núcleo, su altar y su cámara de resonancia. Cada centímetro estaba diseñado para amplificar su alcance psicológico, como si la estructura misma fuera un instrumento afinado para tocar la mente de sus enemigos. El plan de Aiden era simple en su planteamiento y letal en su ejecución. Un equipo mixto humano-Kark usaría corredores de vacío para abordar el casco, penetrar la nave por un transepto orbital y llegar al núcleo del coro antes de que pudiera reajustar su frecuencia. La clave estaría en mantener activo el contracoro durante toda la operación. En el hangar, los soldados revisaban su equipo con una disciplina casi ritual. Las armaduras, modificadas para soportar transiciones rápidas entre vacío y atmósfera, brillaban bajo la luz artificial. Los latidos de todos, sincronizados por el sistema central, formaban un pulso colectivo que se transmitía por el canal común. Sobre esa base rítmica, las voces del protocolo Harlequin fluían en un vaivén constante. Frases absurdas, recuerdos positivos, chistes breves. Era un coro extraño, mitad música, mitad conversación, pero con una coherencia que el enemigo no podía imitar. El salto comenzó con una despresurización brusca. El frío del vacío golpeó como un muro invisible, pero el equipo ya estaba preparado. Exhalación controlada, pasos medidos, anclajes magnéticos en cada contacto con el casco de la nave catedral. Avanzaban en silencio físico, pero en el canal común el latido y las voces mantenían el ritmo. Penetrar el casco fue la parte más rápida. Cargas de corte de plasma abrieron una entrada directa a un corredor interno iluminado por vitrales que proyectaban sombras inquietantes. Allí, el coro intensificó su ataque. Voces íntimas, algunas imposibles de diferenciar de recuerdos reales, inundaron la mente de los asaltantes. Uno de los Kark vaciló al escuchar el nombre de su cría fallecida, pero Aiden, sin romper el paso, recitó en voz alta una frase absurda del entrenamiento. El canal se llenó de respuestas improvisadas y el soldado recuperó la sincronía. El avance continuó por pasillos cada vez más estrechos hasta llegar a la cámara central. Allí, suspendido en un entramado de cables y arcos metálicos, estaba el núcleo del coro, una esfera gigante cubierta de inscripciones y rodeada de cientos de pequeñas campanas de metal. Cada campana vibraba con un ritmo distinto, componiendo una melodía hipnótica que buscaba romper cualquier defensa mental. El ataque memético fue total. Aiden sintió como las voces del coro cambiaban de táctica, abandonando las culpas y recurriendo a su recuerdo más doloroso, el día que perdió a su escuadrón en VYR Luna. La escena se proyectó en su mente con una nitidez insoportable: humo, gritos, el latido acelerado, la certeza de que no llegaría a tiempo. Por un instante, la sincronía con el contracoro titubeó. Pero recordó el propósito. Recordó las técnicas que él mismo había enseñado: 4 tiempos, exhalación controlada, sonrisa antes de la tormenta. En el canal común, la cadencia se mantuvo. Kelek improvisó un comentario que rompió la secuencia del coro, y el resto lo siguió. El núcleo perdió momentáneamente su coherencia armónica. Aprovechando la brecha, Aiden y Tarnir instalaron los emisores del contracoro directamente en la estructura de la esfera. Los latidos sincronizados del equipo se amplificaron por toda la nave catedral, chocando contra las ondas del coro.
La disonancia creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor que solo los emisores imperiales podían oír. Las campanas se fracturaron una a una, y las inscripciones de la esfera comenzaron a resquebrajarse. Cuando el núcleo colapsó, la presión psicológica desapareció de golpe. Un silencio casi físico llenó la cámara. El coro de las almas estaba muerto. La retirada fue rápida. El equipo cruzó de nuevo los corredores de vacío hasta el transporte, llevando consigo los restos de la matriz memética para estudiarlos. Desde la órbita, vieron cómo la nave catedral quedaba a la deriva, sus luces apagándose como velas bajo un viento inexistente. De regreso a la base, no hubo celebraciones ruidosas. En el comedor de campaña, ahora silencioso, Aiden colocó sobre la mesa una placa con una inscripción simple: la verdad no es mito, es método. A su lado, colgaban un casco humano y una insignia Kark, unidos por una misma cadena. El séptimo regimiento Kark adoptó oficialmente los protocolos humanos, renombrando su sala de estrategia como Sala Harlequin. Y aunque los mitos seguirían circulando por la galaxia, allí todos sabían la verdad, no eran historias exageradas, sino tácticas nacidas del precio que otros ya habían pagado. Aiden, cumplida su misión, entregó el mando y abandonó la base en silencio. Su legado quedaría no en medallas ni estandartes, sino en el latido sincronizado de un regimiento que ahora sabía sonreír antes de la tormenta.